Para esta primera entrevista estuve acompañada de la señorita Andrea Chávez, que es una estudiante de la carrera profesional de Derecho en la Universidad Señor de Zipán. Solo en niñas y adolescentes. La violencia sexual considero que es un daño irreparable que tiene consecuencias negativas en la vida de un menor. Muy bien. Pregunta 2. ¿Qué características cree que indican que una persona fue víctima de violencia sexual? Bueno, no tengo mucha información sobre eso, pero con las noticias y eso se sabe que es necesario hacer una revisión física a cargo de un médico legista y también que el menor pase por una prueba psicológica. Pregunta 3. ¿Usted ha leído o visto información acerca del incremento de casos de violencia sexual en niñas y adolescentes en su distrito? Bueno, respecto a eso sí he visto noticias y en las redes sociales pues también. Me he podido informar de ese modo en referencia de esos casos ocurridos en el distrito. Muy bien. Pregunta 4. ¿Qué espacios considera que son lugares de peligro ante situaciones de violencia sexual en niñas y adolescentes? Creo que con lo que ya sucede actualmente se puede considerar que es el hogar y los colegios como lugares de peligro, ya que bueno, pues estos son sitios en los que ya no se pueden confiar totalmente. Claro. Pregunta 6. ¿En qué cree usted que se basa el diagnóstico de un médico en el caso de violencia sexual? Yo creo que el diagnóstico médico determinará las lesiones o daños físicos que haya sufrido la víctima. Muy bien. Pregunta 6. ¿Qué causas cree que originan el abuso sexual en niñas y adolescentes? Bueno, respecto a eso no estoy muy informado por las causas, pero por ejemplo, se tiene el descuido de los papás con sus hijos, haciendo más posible la situación de violencia sexual en menores. Muy bien. Pregunta 7. ¿Qué consecuencias cree que tiene la violencia sexual en niñas y adolescentes? Bueno, las consecuencias que son muy conocedoras pueden ser las físicas, como asimismo también las psicológicas, ya que marcan la vida de las víctimas. Ok. Pregunta 8. ¿Qué acciones de prevención recomendaría para disminuir los casos de violencia sexual en menores? Bueno, podrían implementarse charlas a los padres sobre la concientización de la violencia sexual, para que así puedan tomarse medidas necesarias con sus hijos. Ok. Pregunta 9. ¿Qué propuestas cree que debería implementar la sociedad para erradicar la violencia sexual en niñas y adolescentes? Bueno, todos como ciudadanos debemos ser partícipes de las actividades que informen acerca de la violencia sexual, para de ese modo ser más conocedores de ese tema y poder tomar las medidas necesarias. Muy bien. Por último, la pregunta 10. ¿Qué servicios conoce que velan por el bienestar de las niñas y adolescentes? Bueno, parcialmente de eso tengo conocimiento del Centro de Emergencia de la Mujer, que cuenta con línea de emergencia para poder atender a las mujeres que se encuentran en peligro. Eso sería todo por hoy. Muchísimas gracias por su tiempo. No sé si quisiera decir algo antes de terminar con la entrevista. No, muchísimas gracias. Ok, gracias. En mi segunda entrevista, aunque no cuenta con presencialidad, pude hacerlo virtualmente mediante una llamada telefónica y en este caso me acompañó la señora Nelly Taboada, quien es madre de familia y pensé importante compartir su ideal con nosotros. Pregunta 1. ¿Cómo define la violencia sexual en niñas y adolescentes? La violencia sexual es una falta de los derechos de la niña y adolescentes y vulnera totalmente su intimidad e integridad. Muy bien. Pregunta 2. ¿Qué características indican que una persona fue víctima de violencia sexual? Considero que para saber que una niña o adolescente fue agredida sexualmente, es necesario un examen de su estado físico y psicológico y es importante no evadir las señales de su comportamiento. La siguiente pregunta es, ¿usted ha leído o visto información acerca del incremento de casos de violencia sexual en niñas y adolescentes en su distrito? Sí he obtenido información acerca del aumento de los casos de violencia sexual en menores y también considero que es muy grave para nuestra sociedad esta problemática. Pregunta 4. ¿Qué espacios considera que son lugares de peligro ante situaciones de violencia sexual en niñas y adolescentes? Los colegios, el propio hogar, también puede ser lugares de peligro ante actos de violencia sexual en menores.
Pregunta 5. ¿En qué cree usted que se basa el diagnóstico de un médico en el caso de violencia sexual? Considero que el diagnóstico de un médico debe basarse en la gravedad de las lesiones de sus víctimas, así también en su comportamiento. Pregunta 6. ¿Qué causas cree que originan el abuso sexual en niñas y adolescentes? El machismo podría considerarse una causa, ya que en la actualidad existe un pensamiento errado, como por ejemplo que el hombre vea como objeto sexual a la mujer, y en caso de los menores, estos agresores también buscan sentimientos que los satisfagan sus necesidades. Pregunta 7. ¿Qué consecuencias cree que tiene la violencia sexual en niñas y adolescentes? Las consecuencias son muchas, entre ellas son físicas, mentales, y será un episodio traumático para la vida de la víctima. Pregunta 8. ¿Qué acciones de prevención recomendaría para disminuir los casos de violencia sexual en menores? Se podría informar a las niñas y adolescentes desde el ámbito educativo mediante charlas que les permita tener un conocimiento sobre su integridad sexual. También se podrían establecer charlas con los profesores para que estén preparados en los casos de violencia sexual. Pregunta 9. ¿Qué propuestas cree que debería implementar la sociedad para erradicar la violencia sexual en niñas y adolescentes? Como sociedad debemos primeramente conocer esta problemática y cómo se daña a los niños y adolescentes. Después de ello, actuar y tomar medidas de prevención que tengan soluciones eficaces. Por último, la pregunta 10. ¿Qué servicios conoce que velen por el bienestar de las niñas y adolescentes? Bueno, no estoy muy al tanto, pero creo que conozco que es el Centro de Emergencia de Mujer, por ejemplo, que es un servicio que vela por las mujeres y su bienestar, al igual que también protege a las niñas y adolescentes en situaciones de violencia. Muchas gracias por su tiempo. ¿No quisiera agregar un poco más a la entrevista? Bueno, creo que por el momento eso sería todo. Muchas gracias.